Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, contando con la presencia de ustedes a esta hora de la mañana, después de ese temblorcito que obviamente ya se dan los primeros reportes. Hemos tenido ya, gracias a Dios, noticias que no ha habido ningún tipo de afectación, sobre todo también conociendo y sintiendo la magnitud con la que obviamente se percibió especialmente acá en la ciudad capital. Así es que ese es el reporte que se tiene hasta este momento. Sin embargo, vamos a darle seguimiento y como siempre acate las recomendaciones pertinentes para evitar cualquier tipo de desgracia cuando se presenta un fenómeno de esa naturaleza. Saludo cordialmente como siempre el día viernes a nuestros invitados, el doctor Kirio Waldo Salgado. Doctor, buenos días. Señor, bienvenido. Garry Safie, gracias, buenos días. Encantado de estar aquí, buenos días. Te saludo, Juan José, también, buenos días. Un gusto, buenos días a todos. Julio Valdivieso, buenos días. Buenos días, Ernesto. Esta mañana en nuestra edición especial queremos obviamente poner en perspectiva temas muy importantes que han acaparado la agenda periodística de la semana y por eso pues vamos a comenzar desde luego introduciendo un tema que está relacionado con esta resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el día de ayer, que ordena juicio por enriquecimiento ilícito contra el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores. A través de informes bancarios, según data el informe presentado públicamente, a través de informes bancarios, la sección de probidad determinó que el exfuncionario no puede justificar depósitos por más de $300,000. Empleados del Seguro Social incluso declararon que recibían efectivo para poder depositar, entre otros aspectos que se manejan a raíz de este, obviamente, nuevo caso que pone en perspectiva el tema de la transparencia en la función pública y sobre todo también aquellos delitos que tienen que ver precisamente con la mala administración dentro del sector público. Así es que ese será un tema muy importante que vamos a tener con nuestros invitados de hoy. No sin antes también aprovechar en este programa también este nuevo caso que envuelve precisamente a la Iglesia Católica salvadoreña, especialmente en el tema del Arzobispado de San Salvador, sobre todo por este nuevo caso de pedofilia como se ha conocido, a raíz de esta denuncia que hiciese precisamente la Secretaría de Inclusión, la doctora Wanda Piñato. Y precisamente sobre ese versará nuestro tema de hoy, especialmente con esta acusación contra Monseñor Jesús Delgado, quien según las autoridades jerárquicas de la Iglesia Católica ya fue apartado de sus actividades sacerdotales, pastorales y administrativas. Abusos que según las primeras versiones transcurrieron hace más de 30 años, trayendo consigo nuevamente al debate público la necesidad de hablar sobre cuáles delitos pueden ser prescriptibles y cuáles no. Incluso ayer en la Asamblea Legislativa ya varios diputados se pronunciaron por, de alguna manera, entrar a ese debate que tiene que ver con el tema de la prescripción de delitos. Así es que ese es el enfoque principal de nuestro programa de hoy, tomando como referencia este caso que obviamente se suma a otros ya conocidos dentro de la administración pública, como el caso del expresidente Francisco Flores, ahora este nuevo caso Katia Miranda, por ejemplo, y este nuevo caso que el día de ayer de alguna manera pues pone en tela de juicio también el tema de los delitos contra la administración pública. Así es que de alguna manera quiero destacar que no pretendemos condenar a la Iglesia Católica como tal, sino individualizar casos que ponen en relieve la necesidad de ir aboliendo la impunidad delictiva también en nuestro país a través de la prescripción de delitos. Otro tema que esperamos sumar al debate de hoy son las implicaciones que tiene para la sanidad del sistema judicial el desmantelamiento de redes de corrupción vinculadas a ex jueces, fiscales y abogados de carrera. Esto como lo conocimos esta semana en el oriente del país. Así es que es esa precisamente las temáticas que vamos a desarrollar con nuestros invitados de esta mañana. Y para un mejor desarrollo del debate voy a plantearle 3 preguntas básicas que tienen que ver precisamente con lo que hemos hablado esta mañana. ¿Qué tan importante es para el país
debatir qué tipo de delitos pueden ser prescriptibles y cuáles no. Esa es la primera pregunta. Es muy importante que la tengamos presente y que usted participe utilizando nuestras redes de comunicación. ¿Qué medidas debe de tomar en este caso la Iglesia Católica para evitar más casos de pedofilia? ¿Verdad? Que no es el primer caso que se ha conocido. Y por supuesto, ¿qué mensaje envía la Fiscalía General de la República con el desmantelamiento de la red de corrupción de exfuncionarios y abogados en el oriente del país? Tres preguntas claves. Ayúdenos usted para poder participar en el desarrollo de esta hora y media del programa. Y como siempre, nuestra encuesta de hoy. Es bien importante porque es la nueva modalidad que nos permite también medirle el pulso a la participación de usted a través de nuestra cuenta @diálogo21. La pregunta que hemos planteado dice así: ¿debería en el país abolirse la figura de prescripción del delito, llámese cualquier tipo de delito? ¿Verdad? Así es que esa es la pregunta. Aquí tiene la opción. Entre usted o síganos a través de @diálogo21 en nuestra cuenta y responda la pregunta, que ahí va a estar de forma permanente. ¿Debería en el país abolirse la figura de prescripción del delito? Tiene la opción del sí y tiene usted la opción del no. A partir de este momento hubo desde luego unanimidad en ordenar juicio por enriquecimiento ilícito del exdirector del Seguro Social. ¿Qué piensa? Lo que se presume es el enriquecimiento. Habrá que probar la causa. Ese punto es precisamente donde el procedimiento va a establecer y es donde va a tener toda la oportunidad judicial para desvanecer o no esa presunción. Como toda presunción admite prueba en contrario, y en este caso es un procedimiento que ya está establecido en la ley. Yo no le veo mayor trámite. No estábamos acostumbrados a que no se aplicara la ley, pues y hoy empezamos con este nuevo procedimiento. O sea, genera mucha expectativa, ¿no? Y es a la que tú crees que no estamos acostumbrados, pero expectativa de que de la buena o de la mala en el sentido, o se corre por el morbo político como parte. Lo que pasa es que ojalá no, a verlo, ¿no? Además de morbo, que no sea un instrumento. ¿Qué es lo que yo como abogado pidiera a los señores de la Corte Suprema de Justicia, a los señores de la sección de probidad? Que guarden el debido proceso. Que la investigación de probidad sea una investigación completa que incluya el traslado que se le debe de correr al que está siendo señalado para que se defienda. ¿Por qué? Porque el señor Cardosa, en una de sus manifestaciones de descargo, dijo que a él no le habían dado oportunidad de desvanecer los graves casos por los que se le acusan. El señor Cardosa, la acusación es más de $1 millón y muchos inmuebles ahí en juego. En ningún lado de esta ley habla de que se le va a notificar a la persona señalada, al funcionario que ha declarado, para que aclare o no aclare o desvanezca, como ocurre en la ley de la Corte de Cuentas de la República, los hallazgos o las incongruencias de las declaraciones. Por otro lado, tenemos el caso del padre Jesús Delgado, que también revienta esta semana, ocupa un importante espacio mediático y que abre interesantes temas de discusión, como es el problema de cómo y cuándo deben de prescribir los delitos, que entiendo que el delito no prescribe, lo que prescribe es la pena, según explicaba ayer un connotado abogado en un programa de radio. Pero tenemos ya un hecho novedoso, es la primera vez que esta situación se da. Por otro lado, el caso del director del Seguro Social. Yo creo que por principio la corrupción debe de ser combatida, sea esta pequeña, mediana o grande. La corrupción golpea al país, sea que la cantidad, el monto sea poco o que el monto sea mucho, siempre golpea. El segundo problema es que pueden tocar hasta gente inocente. El tercer problema es que una vez conseguido el objetivo político, vuelven a engavetar las leyes, vuelven a amordazar a los funcionarios que ahora los tienen, ¿verdad?, brincando contentos, y vuelve todo a la normalidad,
como era en la época en que teníamos lomo de aguja. Pero todo eso ese es el gran dentro problema. del Estado de Derecho, Juan José. Por supuesto. Todo eso tiene que estar todo dentro del tiene Estado que de darse Derecho. dentro, porque es que Y mire, dentro del Estado de Derecho hay principios fundamentales. es que la única salvaguarda que condenan, tenemos los pobres claro, es el Estado de Derecho, Claro, es pero la aquí- única salvaguarda. Aquí, sin haber juicio, sin haberte notificado, te condenan ya mediáticamente. Eso no puede ser así. Corresponde a la sección de probidad de la Corte velar por el estricto cumplimiento y aplicación de esta ley. Es a ella la que le compete. Debo entender que tienen sus propios procedimientos, pero ojo con lo que voy a decir. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este procedimiento? Llegar a determinar que un funcionario, en el ejercicio de sus funciones, el haber administrado fondos públicos, se enriqueció a costa del erario público. Y los periódicos y todas las Mira. noticias van a revertir la condena Ese- que ya hubo. Por supuesto, pero esa es la parte mediática. Sí, Yo estoy pero- hablando de la parte Es que a ese eminentemente a ese formal. equilibrio me refiero. Va, pero me voy a meter aquí cuando pero- tú tocas el tema del pero- papel del medio. Pero lo que se ha hecho en este caso, todos los medios Pero- en particular de pero- nosotros, es pero sacar una déjeme, noticia que solo viene de déjame la terminar resolución. la idea. Ahora mira lo que dice el artículo 16 para tu tranquilidad. Una cosa es a nivel de administración de la sección de y otra cosa es la parte judicial. Ante la Cámara no puede ir con indicios. A la Cámara le van a tener que ir a probar los supuestos que establece la ley. Vienen las consecuencias que son la indemnización de daños. Pero no es cierto, Julio. Mira, no es después cierto. de que sale en una página completa del periódico, después de Esa- que es madera esa- en un periódico, Bueno, ese- van a ese- sacar en clasificados que era inocente. Y te exactamente. voy a poner un caso. Pero no es problema del Pero no- periódico. Hubo un día De en ningún que medio, un no medio problema de de quién así es. emitió la Va, noticia. y te pongo Eso otro es la ejemplo, ley. y un ejemplo concreto. Un lunes apareció en la madera de un periódico una acusación contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que no es de mi... Que no... Que te agrado. No es de así es. tu- No es de mi agrado, pero porque- sale. Ajá. ¿Qué hace él? Y además 3 páginas le dedican a la noticia. Él va a exigir su derecho de respuesta y lleva su derecho de respuesta. Y lo que quieren es entrevistarlo. ¿Sí? Ah, sí, el derecho de respuesta, le hago una entrevista para que usted diga en base a las preguntas que yo le hago y lo que usted quiera responder. No, eso no Sí, es. pero te voy a decir una Derecho cosa. de Los respuesta. dos tienen razón. Lo ya que pasa, hablaste vos, hoy me toca a mí. pero una ese derecho cosa de es Pero la es que parte no, mediática. miren, nos hemos perdido No. del objetivo. ¿Cómo no, ¿cuál hombre? objetivo? Pero ¿Cómo solo no? solo Porque- déjame terminar mi idea, Kirio. Es decir, una cosa es la parte mediática, que el morbo político que aquí te sacaron en el diario, automáticamente te condenaron. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando estrictamente legal. De acuerdo con la ley está la garantía. No le probaron. Y ahí yo tengo la confianza de que la Cámara son jueces independientes. Te voy a contestar. Que ¿y en van a qué país- evaluar. ¿Y en qué país estamos? Lo mismo que Estás vos hablando de El decís, Julio. Salvador. Estás hablando del No, Salvador, pero Julio. no, una mira, cosa es la parte política y otra parte es la parte la legal. polarización nos ha No, pero llevado a el tema este jurídico tipo- no aplica. Ya esta- condenaron, la opinión Esa es pública otra ya cosa. condenó. La esencia de todos los problemas que estamos identificando y que yo he expuesto Es que- tiene que ver con el tema de prescripción. Pero es del que delito. la prescripción es una figura jurídica que está Mira, desarrollada amplia. Mira, no En podemos el caso tomar... Francisco abiertamente Flores, en no. el caso Francisco ¿Qué Flores, tiene que ver ahí el hay caso ciertos delitos- Francisco? que hay ciertos delitos Ahora, que se mira, dice que ya tiene- prescribieron. Sí, pero pero mira, en el no, caso de otros exfuncionarios hay ciertos delitos que ya Bueno, prescribieron. pero la la prescripción... prescripción la determina un juez. La acción tiene que presentarse y canalizarse. Solo un pero- juez la va a Sí, pero determinar. no hay un marco legal que te determine. ¿Cómo no, cuál es señor? el ¿Cómo no? delito. Es más, Ayer los Oye, mismos diputados. yo, incluso, pues, ahí en el yo no sé tema los de la Iglesia diputados, Católica, yo no sé los diputados cuál se refiere. Está tan regulada en materia civil la prescripción penal. como forma de extinción o como forma de adquirir derechos y pero- obligaciones. pero- y en materia penal Igual también están los principios. excepto los delitos de lesa Lesa humanidad, humanidad y- por religión, y por raza, secuestro, etcétera. secuestro. Así lo dice. Lo cierto, sí lo dice. cierto es que la Ya se pregunta, va, como tú. Pero te No vas huyes, o no no huyas, huyas. no huyas. ¿Para dónde vas? Le voy a presentarles Ah, ok. parte del resultado que llevamos ya, o el progreso de respuesta que tenemos de la pregunta que hemos planteado a nuestros televidentes y que tiene que ver precisamente con ese punto. Mira, pero Garrido.
Yo ya voté, pero ahí yo te he felicitado en las preguntas anteriores. Hoy Aquí no. creo que le faltó más datos, porque no puede haber un sí o un no tan abiertamente con Sí. el tema de la prescripción, pero dale, continúa. Pero no, para eso es la discusión. Sí, Para que de vamos a alguna empezar. manera se le Lo que pasa agregue es que el cuáles son Twitter los solo te complementos. da esas dos opciones, ¿sí o no? No, Sí. no te Sí, da más. es por el sistema, el es por el sistema de sistema. Twitter. Pero la pregunta, obviamente, dice de la siguiente manera. ¿Debería en el país abolirse la figura de No. prescripción del delito? Claro que no, te digo abiertamente, no. ¿No? Porque es una garantía procesal. Si el Estado permite que una persona se tome 30 años para acusar, cuando desaparecieron pruebas, desaparecieron testigos, desapareció una cantidad de elementos que podrían hacer, dar la sensación de justicia, y esta persona no toma la acción, entonces dice la ley, prescribe. Entonces la prescripción es el transcurso del tiempo Y cuando la acción- cuando la persona no ejerce su acción. Y cuando es una institución la que Entonces, debería de ejercerla, pues Entonces, te pregunto, la que ya no es una persona. permitime, Ajá. entonces, si nosotros decimos que todos los delitos sean imprescriptibles, le vamos a dar el derecho a una persona que pudo ejercerlo en 10 o 20 años a que lo ejerza en 30 o 40 años. Pero si hay una acción, se interrumpe la acción. Pero para que la prescripción funcione, debe haber una acción. Y esa acción la tiene que ejercer la persona que fue Correcto. víctima del delito. Lo que Sí, pasa- pero la Si fiscalía esa persona, puede hacer o no hacer si esa nada. persona no lo hace, por ejemplo en este caso del sacerdote, que se tardaron 30 años para sacar a la luz un caso que ocurrió hace 40 y pico de años, si no lo hace, ese delito, esa acción está prescrita. Sí. No, nos guste o no nos guste. Pero eso lo prescribe un juez. Aunque nosotros ya sepamos que se nos va a ningún caer. tipo de delito debería de prescribir, por eso es que la No, pregunta... no pueden haber derechos absolutos. Mira, ¿Y quién va a resarcir el daño moral de esa Bueno, niña? espérate. En aquel entonces? No. Estamos hablando de ese Yo caso. creo que Vos estás diciendo lo absoluto. No debemos de primero, hay que establecer. El que se robe 10 millones de dólares, solo que pasan 10, 15 años y ya no pueden condenarlo Ernesto, no o pueden procesarlo. haber posiciones globales. El concepto de la prescripción es una figura jurídica que está regulada en materia civil y se regula en materia penal. Aquí lo que está penalizando el legislador es la inactividad de quien tenía el derecho de incoar la acción. En el caso específico, si una persona pasa 30 años y no hace uso de ese derecho, es porque o no tenía la intención de hacerlo, O por tenía las temor, razones, o tenía temor. porque por temor, por lo que querrás. Pero esa incertidumbre jurídica no puede quedar plasmada. La pedofilia tiene que denunciarse y tiene que haber respaldo. Yo creo que la secretaria de Inclusión Social muy valientemente denunció y eso generó y detonó que la iglesia pues pusiera ya, que publicitara el tema de la pedofilia de este sacerdote, pero estos son dos cosas bien diferentes. Una acusación penal, la violación de el cometimiento de un ilícito que probablemente ya prescribió y que tiene que ser denunciado. Eso no tiene nada que ver Mira, con la prescripción. pero Fíjate que ¿por te voy a poner en perspectiva precisamente esta posición que el mismo Procurador de Derechos Humanos esta semana en mi programa de radio hacía la siguiente reflexión. A pesar que el delito haya prescrito, debería de investigarse. Puede prescribir la acción del delito. Lo que no puede prescribir es la pena de carácter moral que pone la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, el sacerdote, que ya le prescribió la acción a la víctima y que no puede llevarlo a la cárcel, hay una pena moral que sí está condenando a este sacerdote. Y hay una pena moral que está condenando a aquellos que han sido o están siendo procesados y que van a ser puestos en libertad. Ahora, yo no sé de dónde sacás, Garrido, que el presidente
Flores ya le prescribió la acción. Yo no sé de dónde lo sacas. ¿A qué acción te referís? Porque si es delito de lavado... La acción por la que está siendo procesado. Bueno, ¿y cuándo terminó la gestión el presidente Flores? Pues 2004. Sí, pero antes el fiscal presentó la acusación. Entonces lo interrumpió. Claro que interrumpió la acusación, la prescripción. ¿Y quién te dice que son 10 años los delitos? Los delitos de peculado y administración no, es que son menores. Está siendo procesado por enriquecimiento ilícito y peculado. Sí, y en los dos casos no ha prescrito. Sí, el tiempo se nos ha ido. Quiero agradecerles a los cuatro, a nombre de todo nuestro público televidente, quien siempre nos honra precisamente con su sintonía a esta hora de los viernes, para escuchar los diferentes puntos de vista que cada uno de ustedes expresa alrededor de los temas que hemos puesto o que ponemos en perspectiva, como el día de hoy, tomando como punto de referencia diferentes tipos de delitos que se cometen y que a lo largo de cierto tiempo estos prescriben. ¿Cuáles deben de prescribir? Bueno, fue parte incluso de la encuesta que este día sometimos a consideración de ustedes y que nos ayudó a responder utilizando la herramienta @diálogo21. ¿Debería en el país abolirse la figura de prescripción del delito? Ahí está, para que usted pueda seguir haciendo uso de esta red que se va a mantener a lo largo del día. Su participación es bien importante. La mayoría de la población coincide en que debería en el país eliminarse esa figura de prescripción del delito. Ningún delito debería de quedar impune. Señores, muchísimas gracias, doctor Salgado, qué gusto. También Garrid, gracias, te agradezco. Julio Valdivieso y también Juan José Martel. Gracias. Pásenla bien, desde luego este fin de semana, compartan mucho en familia, en la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.